Amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo en esta noche. Este es tu hermano Luis Daniel que te saluda y te da la más cordial de las bienvenidas a otro día más donde estaremos estudiando el libro de Apocalipsis, y en esta noche vamos a dar inicio rapidito para así redimir el tiempo, y vamos a estar comenzando con el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis. Capítulo número 13, que se titula Las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Este capítulo es el que vamos a estar cubriendo en esta noche. A manera de introducción dice: todo el capítulo 13 de Apocalipsis está dedicado a la descripción de la naturaleza y las actividades de dos bestias temibles: la bestia que sube del mar, el anticristo, y la bestia que sube de la tierra, que es el falso profeta. Ambas surgen como instrumentos malignos para uso y beneficio de Satanás, aunque la duración de sus funciones estará limitada a un periodo de 42 meses, o sea, 3 años y medio. La segunda y última parte de la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, como vimos en estudios anteriores, que Dios le dio una visión al profeta Daniel, que en la semana número 70, específicamente a mitad, pues surgiría una conmoción, especialmente en el pueblo de Israel, donde aquel personaje se sentaría en el trono haciéndose pasar por el Mesías, el prometido, y entonces comenzaría la persecución, que también Jesús lo habló en Mateo 24. Pues vamos a estar viendo en esta noche estos dos personajes que van a estar en función, especialmente en su auge maligno durante la última mitad de los 7 años de la gran tribulación, cumpliendo la semana número 70 de la visión del profeta Daniel. En cuanto al uso del título bestia, viene del griego, que significa fiera, debido a que la palabra bestia se usa para designar un poder o reino o al jefe personal de mismo. Este término es usado indiferentemente para un imperio o para su representante. Primero, este título pareciera referirse a la necesidad de actuar sin sentimiento de responsabilidad hacia Dios, y tenemos las dos citas bíblicas. Segundo, el nombre bestia parece señalar el error del dominio imperial, actuando sin referencia al poder de Dios. Vamos a estar viendo cómo es que estas dos bestias van a estar actuando sobre la faz de la tierra sin tener en agenda a Dios ni la palabra, sino por el contrario, va a ser persecución contra aquellos que precisamente adoren a Dios y no quieran seguir el gobierno del anticristo ni lo que se vaya a imponer durante esos tiempos de la gran tribulación. Vamos entonces al capítulo 13, los primeros dos versículos que vamos a estar comenzando a presentar. La primera de las dos bestias, que es la bestia que sube del mar, que es el anticristo. Y dice la Biblia en Apocalipsis 13, del 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a ver qué significa esto en el versículo 1 del capítulo número 13. Dice el apóstol Juan que él se paró sobre la arena del mar. Aclaraciones iniciales sobre este pasaje. Los manuscritos más fidedignos terminan en el capítulo anterior, o sea, el capítulo 12, con la primera frase de este capítulo refiriéndose no a Juan, sino al dragón. Así pues, el dragón, esto es, el diablo, se pone en pie en la arena del mar. ¿Por qué? Antes de responder a esta pregunta, entendamos que el diablo lo compara la palabra con el monstruo Leviatán, monstruoso reptil que vive en el mar, según Isaías 27:1. El dragón está en la arena del mar en posición erguida, es decir, humana, por lo tanto pensante, porque está a punto de realizar un acto malvado. Llamar al que está en el mar
en el mar de las naciones a la bestia o anticristo. O sea que aquí estamos viendo una posible explicación de la primera parte del versículo 1 de este capítulo 13, que posiblemente esto en algunos manuscritos era terminando el capítulo anterior, el capítulo 12, pero independientemente cuál sea la interpretación, aquí vamos a ver que el apóstol Juan ve subir algo cuyo plan es obviamente de Satanás con el fin de destruir la creación de Dios, hacer que la humanidad se pierda, que ande sin fe y sin esperanza en medio de este mundo, y más en esos tiempos finales donde la cosa verdaderamente va a apretar. Dice apóstol Juan en el versículo 1, y que vio subir del mar una bestia. La bestia que sale del mar representa no solo el reino del anticristo, sino también al individuo que gobernará. El mar simboliza en la Biblia la humanidad en constante agitación social y política. Nosotros miramos el mar que no está quieto, sino que se va a estar constantemente moviendo el vaivén de las olas, por el viento, por las embarcaciones, por tantas cosas que hacen que el mar se agite. La bestia simboliza a un hombre común elevado al dominio mundial. El dragón no será el creador de la bestia. Lo que lo hará el diablo será darle poder material y autoridad política al líder que se levantará de entre los pueblos que integren dicha comunidad internacional. O sea que esta primera bestia no es un animal en sí, sino que va a ser una persona que va a ser dotada por Satanás, que le va a dar va a permitir que tenga poder y autoridad para gobernar al mundo que esté durante ese periodo final de la gran tribulación. Por eso es que volvemos a insistir que la iglesia no va a estar en la tierra una vez comience la gran tribulación y queremos escapar de este mundo, porque si ahora estamos viendo unas cosas terribles, imagínate qué puede suceder en los tiempos finales. Y dice en el versículo 1 que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a ver qué significa cada uno de estos elementos. Las 7 cabezas simbolizan la multiforme inteligencia del anticristo, quien resumirá en su política 7 sistemas de gobierno. Obviamente estamos viendo el 7, pero en este caso es para tratar de engañar y querer ser igual a Dios. Los 10 cuernos serán 10 reinos que integrarán el imperio del anticristo. O sea que aquí vamos a ver que el anticristo va a recibir como una especie de, en inglés se le llama un backup, o como si fuera una autoridad, como que se le va a traspasar el poder a este hombre o a esta mujer que esté reinando el mundo, posiblemente sea un hombre, porque es lo que más se ve, reyes varones, que va a estar dominando el mundo en esos tiempos finales. Las 10 diademas estos representan la autoridad delegada. El dragón es el príncipe de este mundo y lleva la diadema en su cabeza. O sea que estamos viendo cómo no solamente va a recibir autoridad para reinar de los 10 reinos, sino que, como mencionamos ahorita, el dragón, el príncipe de este mundo, es el que le va a pasar su autoridad maléfica, su autoridad malvada, para que este personaje reine sobre este mundo. El nombre blasfemo simboliza que este imperio será uno de iniquidad y que hará todo lo contrario a la voluntad de Dios, con una actitud antagónica y destructiva contra el poder de Dios. O sea que este anticristo, este líder que va a surgir, va a hacer todo lo que a Dios no le agrada. Va a irse en contra de Dios, de su palabra y de su pueblo. Quiero mostrarle por un momento una ilustración cuando Dios le dio al profeta Daniel una serie de visiones que quedaron registradas en su libro. En el capítulo 2, Dios le dio al profeta Daniel
la interpretación de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de Babilonia, y era sobre una estatua que aparecía, que tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Y cuando nosotros juntamos esta visión que Dios le dio al profeta Daniel, le añadimos la visión de las 70 semanas que él tuvo, pues todo encaja en un rompecabezas perfecto. Y cuando Dios le dio la visión de la estatua, pues el imperio que estaba dominando era el imperio de Babilonia, que es representado por la cabeza. Luego tras de él vendría el imperio medo-persa, representado por el pecho y los brazos de plata. Luego vendría el imperio griego, que está representado por por el vientre y los muslos. Luego tras de él vendría el imperio romano, que sería las piernas de hierro. Y después vendría la visión de los pies de hierro con barro cocido, que ahí es que representaría un tipo de reinado que no tendría mucha alianza en sí, pero sí se pondrían de acuerdo porque, como dice, el hierro y el barro no se mezclan entre sí. Y cuando lo miramos en la visión de las 70 semanas de Daniel, pues comienza a mitad del imperio griego, perdón, del imperio medio-persa. Y desde ese momento en adelante, pues comenzamos a unir las piezas del rompecabezas y ya el imperio que surgiría de el hierro de los pies de hierro con barro cocido, pues comenzaría a surgir hasta que finalmente la visión que tuvo Nabucodonosor, que nadie se la interpretó, pues una piedra que vendría de la nada y derribaría la estatua desde abajo, desde los pies hacia arriba, para que el reinado de Jesucristo fuera establecido en la tierra. Así que estamos viendo cómo el profeta Daniel, Dios le dio distintas visiones que, si la unimos con las visiones que Dios le dio al profeta, al apóstol Juan en Apocalipsis, pues es como si fuera un rompecabezas de carácter profético y a la vez escatológico. Profético porque se cumplió en el pasado, y escatológico porque estamos hablando de tiempos del fin. También Dios le dio al profeta Daniel una visión de 4 bestias que también representan los mismos imperios que se mencionaron anteriormente. Tanto la visión de la estatua como la de las 4 bestias, pues representan a los 4 imperios que estuvieron en la tierra desde que Daniel estuvo en función con el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y el último imperio, que es la visión del hierro mezclado con barro. Y también le dio a Dios una visión a Daniel que de esa cuarta bestia saldría un cuernito pequeño que sería el imperio final, que es el del anticristo. Y tenemos la cita bíblica precisamente de Daniel 7 y Daniel 8, que habla específicamente sobre el pequeño cuerno que anunciaba, aunque tiene doble cumplimiento. Primero anunciaba al Antíoco IV Epífanes, tipo del anticristo del fin, igual que el cuerno pequeño de la cuarta bestia, que es en Daniel 7:8. El cuerno pequeño de la cuarta bestia de Daniel 7 y del macho cabrío de Daniel 8 son distintos, pero tipificaron al mismo personaje escatológico, el anticristo. Tenemos que recordar que algunas de estas profecías tienen doble o triple cumplimiento. Una de estas profecías se cumplió precisamente cuando Antíoco IV Epífanes se atrevió a blasfemar a Dios y a su pueblo, sentándose, llevando una cerda
al lugar santísimo en el templo en Jerusalén, que sabemos que por la Biblia dice que el cerdo es un animal para los israelitas, un animal impuro, que ellos no comen carne de cerdo. Y este personaje, como si fuera blasfemando a Dios y a la ley y la palabra, pues quiso hacer eso. Entonces el anticristo va a hacer algo similar, que él va a blasfemar a Dios, va a blasfemar a su pueblo, entonces va a querer que la gente en Jerusalén, en Israel y en toda la tierra lo adoren como si él fuera el Mesías anunciado, el Mesías enviado por Dios, pero sabemos que es el falso Mesías, el falso Cristo enviado por Satanás. En el versículo 2 del capítulo 13 dice, y la bestia que vi, dijo el apóstol Juan, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Aquí vemos que el apóstol Juan enumera las apariencias de las tres bestias de Daniel. El leopardo, que representa al imperio griego, el oso, que representa al imperio medo-persa, y el león, que representa al imperio babilónico, que fue la imagen, la ilustración que le mostré anteriormente de las cuatro bestias. Las primeras te representan animales feroces, pero que la cuarta bestia, como dice al final aquí, Juan relaciona a la bestia que sube del mar con la cuarta bestia en cuanto a los 10 cuernos, que fue la que aquí estamos viendo cómo esta bestia que sube del mar tiene características de las cuatro bestias anteriores que Dios le dio la visión al profeta Daniel, representando a cuatro imperios distintos, pero él le da más énfasis, hablando el profeta Daniel, a la cuarta bestia y ese cuernito que saldría de en medio de esos 10 cuernos. ¿Cuándo y de qué país se levantará el anticristo? Hay muchas preguntas que surgen sobre de dónde va a venir este personaje. Dicen algunos comentaristas que el surgimiento de este personaje será posterior al arrebatamiento de la iglesia. Eso estamos bien claro que el ministerio de iniquidad ya existe, pero que hay algo que lo detiene, que es la iglesia, que una vez la iglesia sea quitada, ya este ministerio de iniquidad se va a manifestar. Otro detalle es que el anticristo está representado con el cuerno pequeño y que este surge de entre los 10 cuernos originales. Esto indica que los 10 reinos no serán establecidos por el anticristo, sino que serán ellos quienes lo exalten y hagan que él se engrandezca sobre todo. O sea que en otras palabras, que esto no va a surgir así de primera intención, sino que va a ser como una especie de cónclave donde estos 10 reinos van a decir que este personaje reine sobre todos. Entonces ahí es que se va a cumplir lo que dice la Biblia, que va a ser este anticristo que va a estar reinando sobre la tierra, pero con la mente de el diablo, Satanás. En cuanto a la naturaleza, raza y nacionalidad, hay distintos comentaristas que dicen que podría tratarse de un judío, posiblemente de la tribu de Dan, que nosotros explicamos un poquito anteriormente cuando estuvimos hablando de los 144,000 sellados, que la tribu de Dan no estaba en la lista que aparecía ahí en ese capítulo 7. Hay otros que comentan que podría ser de nacionalidad siria. Fue Antíoco IV Epífanes de Siria el que mejor tipificó al anticristo, que fue lo que expliqué anteriormente sobre algunas profecías teniendo doble o triple cumplimiento. Sin embargo, la profecía de los cuernos aún no se ha cumplido porque no se ha manifestado, que es la semana número 70 de Daniel. Ya pasaron las primeras 69, estamos en ese periodo que es el periodo de la gracia, pero que este periodo de gracia está por terminar, que es la era de la iglesia, y que cuando la iglesia sea quitada, va a comenzar la semana número 70 del profeta Daniel. Ahí entonces, al final del versículo 2, vemos que termina la diplomacia y empieza el despotismo de la bestia. Y el dragón, dice al final del versículo 2, le dio su poder y su trono y grande
autoridad. Satanás cederá su poder y autoridad para ejercer su voluntad entre las naciones y los hombres impíos. Cuando nosotros lo tomamos nuevamente a la visión del profeta Daniel de las 70 semanas, dice que a principio de la semana 70 este personaje va a intentar hacer un pacto de paz, pero a mitad de los 7 años, pues esa aparente paz va a terminar porque la diplomacia va a terminar y entonces va a comenzar el despotismo, va a comenzar la persecución contra Israel, contra el pueblo de Dios. Entonces ahí es que Satanás va a ejercer su furia, sabiendo, como vimos en los capítulos anteriores, que le va a quedar bien poco tiempo para ejercer su plan malévolo sobre la tierra. Vamos entonces a la próxima parte. Dice Apocalipsis 13 del 3 al 7, milagros y hechos blasfemos del dictador mundial. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre qué es lo que va a estar haciendo este personaje durante ese tiempo. Dice Apocalipsis 13 del 3 al 7, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vimos aquí cómo es que Dios le está mostrando al apóstol Juan qué es lo que va a hacer Satanás a favor de este anticristo. Dice en el versículo 3 que el apóstol Juan vio una de sus cabezas, hablando de la bestia, que tenía 7 cabezas, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra se maravilló. Dice los comentaristas que posiblemente este anticristo va a recibir una herida mortal, posible atentado en su contra o en un golpe de estado. No obstante, el diablo, que nunca quiere quedarse atrás, realizará un milagro sanando instantáneamente la herida de su emisario. O sea que posiblemente este líder, alguien lo mate o suceda algo con el que muera, pero milagrosamente por Satanás va a hacer que este hombre resucite de entre los muertos. Entonces la reacción de los moradores de la tierra va a ser de maravilla, o sea que van a ver, wow, cómo este personaje muere y resucita. Pues todo esto es parte de Satanás para engañar a las naciones. El versículo 4 dice que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? La reacción de los moradores de la tierra no se limitará a la adoración de Satanás y el anticristo. Todos los que no estén dispuestos a honrar a Dios y al Cordero se someterán servilmente al imperio inicuo del hombre de pecado. Así que el diablo seguirá, aunque por un tiempo breve, recibiendo toda la honra que los pecadores le han dado desde que los primeros humanos cayeron en su red. Aquí vamos a ver cómo la tierra, cómo los habitantes de la tierra se van a ir tras este personaje, adorándole, haciéndole pensar que él es el grande, que porque permitió que el anticristo o este líder pues pudiese resucitar de entre los muertos luego de ese atentado contra su vida. Hay otras características blasfemas y autoritativas del anticristo. Dice en ese versículo 5 que se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias. Nos habla de su elocuencia que va a tener este personaje. La oratoria demagógica será el medio del cual se valdrá este brillante político de los últimos días. O sea que este personaje va a tener una forma de convencer
va a tener un poder de convencimiento, de convocatoria terrible. Su objetivo va a ser alejar de Dios a todos los que van tras él. De ahí que utilice su elocuencia para difamar a Dios y hablar blasfemias contra su nombre. O sea que va a usar esa habilidad de hablar, como algunos le llaman, esa carisma, esa habilidad para convencer a la gente, para hacer que la gente sea parte de Dios, para Satanás arrastrarlo hacia su reino de las tinieblas. Y termina diciendo el versículo 5, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que va a ser el reino, especialmente va a comenzar su reino durante la semana 70 de Daniel, que son los 7 años, pero un detalle que la mitad de la semana, durante los últimos 3 años y medio, se convertirá en enemigo de los judíos y amo de las naciones, por lo que hemos dicho ahorita que va a romper el acuerdo de paz con los habitantes de la tierra, va a comenzar a perseguir al pueblo judío, al pueblo de Israel, a las naciones que no lo apoyen, y se va a convertir en el dueño y señor de las naciones de la tierra. Dice el versículo 6, y abrió su boca a blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Estamos hablando de su endiosamiento. El diablo blasfema del poderoso nombre del Dios Altísimo, incluyendo a su santo Hijo Cristo Jesús. También dirá blasfemias contra el tabernáculo de Dios, lo cual puede referirse a la morada de Dios en el tercer cielo o al templo que él mismo hollará en Jerusalén. Proferirá maldiciones contra los que moran en el cielo. O sea que este personaje, influenciado por Satanás, va a hablar blasfemias contra Dios, contra Jesús, contra la palabra, incluso contra los que moran en el cielo. Imagínate qué va a suceder en la tierra a los que se queden, que decidan no seguir la corriente del reino del anticristo. Le va a hacer la guerra. Y precisamente dice el versículo 7 que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Su ensañamiento a los que el anticristo aborrecerá con mayor fuerza serán los que hayan entregado su vida a Dios y al testimonio de Jesús, porque estos se negarán a aceptarlo como el Mesías prometido, a rendirle culto como él lo exigirá. O sea que el anticristo va a aborrecer con mayor fuerza a los que se nieguen a adorarlo a él como el Mesías prometido, porque se habrán dado cuenta de que el verdadero Mesías es Jesucristo y Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso es que el anticristo le va a hacer fuerza. Es mejor hacerlo ahora, entregarle nuestras vidas al Señor y adorar a Jesús y servirle a Él y cumplir con lo que dice su palabra, porque va a haber persecución peor de la que hay actualmente. Hay países donde persiguen a los cristianos, en el peor de los casos los matan. Imagínate qué sucederá en aquellos tiempos finales con aquellos que decidan ir en pos de Jesucristo. El Dios soberano de todo el universo tiene el control incuestionable de todas las cosas. La bestia solo podrá vencer a los santos temporariamente. O sea que esto es un pequeño permiso que Dios le va a permitir a Satanás y a su enviado, a su emisario, el anticristo, pero va a ser temporariamente, comparado con la gloria eterna que hay para aquellos que permanezcan fieles hasta el final en el Señor. Dice también en el versículo 7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La sede temporal del gobierno del anticristo durante los últimos 3 años y medio será la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, el poderío de este diabólico emperador tendrá un alcance mundial. Esto no debe extrañarnos, pues ya existen medios y mecanismos que facilitan las funciones de un gobierno de alcance mundial. Tenemos las comunicaciones, las redes sociales, la tecnología permite que nos podamos conectar con gente de distintos países, ya sea de forma asincrónica o a la misma vez,
que podamos estar comunicados al mismo tiempo. Vamos a los versículos del 8 al 10 del capítulo 13. Nos habla sobre los fanáticos del anticristo y sus víctimas. Y dice así la palabra del Señor. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vamos a ver seguir viendo las características de este anticristo. Dice en el versículo 8 que los moradores de la tierra lo adoraron, aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida de Jesucristo, del Cordero. Tenemos a su fanaticada de entre los moradores de la tierra, los únicos que adorarán y se rendirán incondicionalmente al diabólico dominio del anticristo serán aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, los pecadores, aquellos que nunca quisieron entregar sus vidas al Señor, adorar a Dios, obedecer a su palabra. Aquellos que ni aún con todas las cosas que estén ocurriendo en la tierra van a querer someterse a la voluntad de Dios. Los adoradores de la bestia son aquellos que han escogido permanecer en el reino de las tinieblas. Son aquellos que Satanás ha entenebrecido el pensamiento, les ha cegado la visión para permanecer en el reino de las tinieblas. Dice el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Jesús está diciendo, escucha con atención porque estoy a punto de decir algo muy importante. Este es un aviso impactante de ánimo para los creyentes de aquel tiempo. Así como Cristo fue paciente y fiel hasta morir, lo mismo se requerirá especialmente de aquellos creyentes de la gran tribulación. Sabemos que durante esos tiempos finales van a haber personas que van a entregar sus vidas a Cristo y literalmente van a tener que dar su vida, van a morir por causa de Cristo. Pero seguimos insistiendo nosotros que es mejor escapar ahora, que todavía podemos y que la iglesia todavía no se ha ido, porque en esos tiempos finales va a ser difícil. Y precisamente en este mismo capítulo 13 le voy a explicar una de las razones por las cuales debemos escapar lo más pronto posible de esta tierra y que el nombre tuyo y el mío está escrito en el libro de la vida del Cordero. Dice el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Sus víctimas, aquí se les informa a los santos de la gran tribulación que los que tengan que ser encarcelados se sometan al cautiverio y los que hayan de ser muertos a espada acepten con valor y determinación la muerte de mártires como algo que está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Cuando nosotros miramos la visión del quinto sello, esa gran multitud que estaba a los pies del altar y se le preguntó quién es esta gran multitud, pues se le contestó que es esa multitud que había salido de la tierra, de la gran tribulación. Pues ahí tenemos otro versículo que reafirma que va a haber gente que para poder seguir a Cristo van a tener que literalmente dar su vida y va a ser una exhortación a ellos pues para que se dejen matar, que no adoren a Satanás ni a su gobierno. Y más adelante vamos a ver qué va a suceder durante esos tiempos finales, especialmente en el aspecto político y económico y también religioso. Vamos entonces a la segunda bestia, que es la bestia que sube de la tierra, el falso profeta. Vamos a leer Apocalipsis 13, versículos del 11 al 15, y dice así de la siguiente manera. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
Vamos a ver esta segunda bestia, este falso profeta, que es una bestia que subirá de la tierra. Dice en el versículo 11, el apóstol Juan hablando que vio otra bestia que subía de la tierra. El falso profeta será otro líder de la misma naturaleza del anticristo, un ser humano impulsado y dirigido por Satanás. Que suba de la tierra y no del mar como la bestia anterior quiere decir que aunque ambas pertenecen a este mundo, cada una surge con un diferente aspecto. La primera se encargará del aspecto político, mientras que esta otra promoverá lo religioso del mundo de la gran tribulación, algo en común que ambas colaborarán con el maligno plan de Satanás. Vamos a ver que la segunda bestia, va a gobernar el aspecto religioso, mientras que la primera se va a encargar del aspecto político, del aspecto económico, pero ambas, van a ser gobernadas con la aprobación de Satanás. Nos describe en el versículo 11 este nuevo agente de Satanás y dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, va a tener una apariencia religiosa. Pues el cordero ha sido siempre un elemento esencial de la religión judaica y es un símbolo de sacrificio. La estrategia engañosa de este nuevo agente de Satanás se nota en esta estrategia sutil de presentarse como un cordero. El falso profeta será el representante y la personificación del paganismo religioso de los últimos días. Este promoverá un sincretismo humanista, idólatra, satánico y anticristiano. O sea que este segundo personaje va a tener una apariencia de piedad, pero cuando abra su boca, lo que va a salir es todo lo que sea en contra de Dios, en contra de su palabra y en contra del pueblo de Dios y del pueblo de Israel. Por eso que dice y habla como dragón, su retórica engañosa, aunque la segunda bestia tenga la apariencia de un inocente y noble cordero, como hablamos ahora, en realidad no es más que un vocero de Satanás. La engañosa retórica del falso profeta tendrá que estar a la altura de la inteligencia demagógica del anticristo. El falso profeta usará un lenguaje distorsionado. Sabe cómo presentar las escrituras fuera del contexto, ya que las puede citar para promover sus propios fines. O sea que este personaje va a usar incluso las escrituras, la palabra de Dios, a su favor. Las va a tergiversar de tal manera que el que no tenga conocimiento de la Biblia va a caer facilito. Por eso es que se nos exhorta a nosotros que estudiemos las escrituras, escudriñemos la Biblia, que nos empapemos de la palabra de Dios para si alguien venga por ahí a cambiarnos gato por liebre, como dice un refrán, no seamos engañados, porque de lo contrario puede venir cualquiera con una aparente verdad, pero que es una mentira y te puede engañar. Imagínate lo que va a suceder en estos tiempos finales cuando va a haber tanta conmoción en el mundo. Aparece este personaje para intentar convencer a la gente usando la Biblia fuera del contexto. Que así es que han surgido muchas de las falsas doctrinas. Con el surgimiento del falso profeta queda establecida la trinidad satánica en el mundo de la tribulación. El dragón, Satanás, que es un absurdo imitador de Dios, siempre lo fue, quiso imitar a Dios y ser igual a Dios. La primera bestia, el anticristo, que es un falso imitador de Jesucristo el Mesías, o sea que se va a autoproclamar como el Mesías, que es el falso Mesías. Y la segunda bestia, el falso profeta, según una falsificación diabólica del Espíritu Santo, que es el verdadero vocero y representante de Jesucristo. O sea que vamos a ver durante ese tiempo una manifestación de la Trinidad diabólica. Dice en el versículo 12 que ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, unos aspectos característicos de las funciones de este agente. Va a tener autoridad diabólica. Jesús recibió del Padre toda autoridad y la autorizó el Espíritu Santo para que actuara en la iglesia con el mismo poder. Así también el anticristo recibirá toda autoridad de parte de Satanás y la conferirá al falso profeta para que sea su representante en el mundo apóstata y rebelde. Satanás siempre ha querido imitar a Dios en todo, incluso va a imitarlo teniendo su Trinidad.
Y sigue diciendo el versículo 12 que hace este personaje que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es su objetivo? Hacer que todos los habitantes adoren a la primera bestia, al anticristo. Un verdadero profeta alienta a la gente a que adore a Dios, pero el falso profeta obliga a que sea adorada la bestia. Así como Cristo recibió su autoridad del Padre, la segunda bestia deriva su autoridad de la primera bestia. Su objetivo es obligar, es decir, forzar al mundo a adorar a la primera bestia y quebrar el primer y segundo mandamiento. O sea que esta segunda bestia va a hacer que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia, o sea que adoren al anticristo. ¿Por qué? Por la cuestión de la herida mortal que fue milagrosamente sanada. Sabemos que es un plan de parte de Satanás. Dice en el versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que este personaje va a hacer unos pseudo milagros. El falso profeta, como agente satánico, procurará imitar a los hombres de Dios a través de las señales que es capaz de hacer con el fin de engañar a la humanidad. O sea que va a hacer cosas para engañar a la humanidad. Entonces la humanidad va a estar tan y tan cauterizada que va a caer como presa fácil de este agente de Satanás. Dice en el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. A lo largo de la Biblia vemos milagros llevados a cabo como pruebas del poder, del amor y de la autoridad de Dios. Pero aquí vemos una imitación de los milagros realizados para engañar. La segunda bestia gana influencia mediante señales y maravillas que puede realizar en nombre de la primera bestia. Así que te vamos a estar viendo cómo es que esta segunda bestia va a engañar a los habitantes de la tierra con señales, con prodigios, con milagros, todos infundidos por Satanás con el fin de adorar al anticristo, al líder que va a estar reinando en el planeta Tierra durante ese periodo de la gran tribulación. Y sigue diciendo en el versículo 14, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La segunda bestia, o sea, el falso profeta, ordena a la gente a que adoren a una imagen en honor de la primera bestia, una burla directa al segundo mandamiento. En este versículo, así como en el versículo 12, se enfatiza el hecho de que el anticristo sufrirá muerte y luego volverá a la vida. Sabemos por lo que veremos más adelante que no será el alma del que muere el que vuelva al cuerpo, sino el alma de otro. O sea que esto va a ser una manifestación satánica para que el alma de este personaje, sabemos que no va a volver, pero que va a ser una manifestación que va a hacer que el cuerpo de este líder de alguna manera surja, tenga vida, y obviamente va a ser influenciado por Satanás para hacer que la gente sea engañada. Versículo 15 dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. La gente quedará asombrada al ver el poder de Satanás manifestado a través de sus tres instrumentos engañadores: el anticristo, el falso profeta y la imagen de la bestia. El anticristo hará uso de la trampa de una imagen obradora de milagros, lo cual constituirá una amenaza de muerte para los que no quieran rendirle adoración, como le sucedió a los 3 hebreos en Babilonia. La Biblia nos dice precisamente en ese capítulo 3 de Daniel que el rey Nabucodonosor levantó una estatua e hizo a que todos los que estuviesen en el reino pues adorasen a esa imagen, que aquel que no lo hiciera fuera echado a un horno ardiendo con fuego. Dice la Biblia que en efecto hubo 3 hebreos que no quisieron adorar esta imagen al sonar de los distintos instrumentos musicales. Entonces el rey Nabucodonosor cuestionó a estos jóvenes por qué, y ellos le dijeron: mira, tú puedes hacer cualquier cosa por nosotros y nosotros nos vamos a adorar a la bestia, y si morimos no lo vamos a hacer como quieras. El rey se enfureció a tal punto de que mandó a que calentaran el horno 7 veces más, y que cuando fueron a echar a estos 3 jóvenes
Los que lo echaron, pues, el fuego era tan intenso que murieron en su gesta. Estos jóvenes cayeron dentro del horno, pero la única diferencia que dice la Biblia que a estos tres jóvenes no le pasó nada porque había un cuarto personaje que estaba con ellos y cuando los sacaron a estos jóvenes, pues entonces el parecer del rey Nabucodonosor cambió, pero va a suceder algo similar en estos tiempos finales, que se va a levantar una estatua del anticristo y va a obligar a los habitantes de la tierra para que adoren esta imagen, y aquel que no lo quiera pues va a ser reo de muerte. El engaño en todo esto consistirá en que la gente no se dará cuenta que está adorando a Satanás ni las bestias. La adoración de los paganos se canalizará a través de la poderosa imagen, la cual hará grandes señales y milagros. Lo que estos religiosos no sabrán es que detrás de estos disfraces religiosos está la tenebrosa influencia del dragón, Satanás. Todo esto es plan de Satanás para engañar a los habitantes de la tierra. ¿Para qué? Para llevárselos a su reino de las tinieblas. Vamos entonces a los versículos del 16 al 18 y con esto estaríamos concluyendo el capítulo 13. Y es la barca de la bestia. Y dice la Biblia en Apocalipsis 13 del 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Dice en el versículo 16 que este imperio va a hacer que todos los habitantes de la tierra lleven una marca en la mano derecha o en la frente. Todos los que se olvidan de Dios verán a la bestia como la única esperanza que habrá para este mundo. Por lo tanto, todos muy gustosamente se dejarán poner la marca de identidad de la bestia, y con ella les llegará la condenación automática y eterna, que la vamos a ver en el capítulo 14 la semana que viene. Esa también es obra de imitación de Satanás. Así como el Padre nos sella en Cristo con el Espíritu Santo, el diablo sella a todos los suyos con su marca o sello demoníaco. Vamos a estar viendo en estos versículos en qué consiste esta marca de la bestia, esta marca que va a ser este personaje que los habitantes de la tierra, sin importar su estatus social, lleven en su mano derecha o en su frente, y lo voy a explicar ese detallito más adelante. Dice en el versículo 17 que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En otras palabras, el que no pertenezca al culto del anticristo promovido por el falso profeta pasará por indecibles calamidades con riesgo de no poder sobrevivir. En aquel tiempo solo podrán abiertamente comprar o vender aquellos que tengan la marca de la bestia. Los demás tendrán que hacerlo a escondidas. Es evidente que la marca no permanecerá oculta, sino que será perfectamente visible. Es evidente también que durante esos días el comercio mundial estará rígidamente controlado desde un estado centralizado o una instancia internacional con total poder. Que aquí vamos a ver que el imperio del anticristo también va a dominar el aspecto económico. No solamente va a dominar el aspecto político o el aspecto religioso que va a ser a cargo del falso profeta, sino que va a tener dominio sobre el aspecto económico. Y el versículo 18 dice que aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El comentarista La Cueva habla sobre esto en el libro de texto de Wilfredo Calderón y dice: cuando alguien intente comprar o vender, tendrá que presentarse primero en uno de los bancos equipados al efecto con este sistema. Allí le inspeccionarán el número y todo el que no tenga el número no podrá comprar ni vender. El doctor Eltman
añadió que este número será impreso en las personas por medio de rayo láser y que para este sistema numérico tendrá que ser usado delante de la cifra individual el número 666. Hay distintas interpretaciones sobre lo que simboliza este número 666. Hay distintos comentarios de gente que incluso estuvieron en el poder y decían que era el anticristo, pero la realidad es que ninguno de ellos cumplía con lo que dice la Biblia. De esta manera, una sola persona podrá manejar con la punta de los dedos todos los números de los habitantes de la Tierra. Ello proporcionará la mayor palanca, según él, para la solución de los problemas de la humanidad y podrán llegar a ser bien un instrumento para la paz, bien una potentísima arma para un dictador. O sea que esta marca de la bestia, este sistema económico, va a tener prácticamente control de una sola persona. Una sola persona es capaz de dominar toda la tierra en el aspecto político, en el aspecto económico, todo con la trampa de Satanás. O sea que estamos viendo cómo va a ser ese sistema político y económico durante estos tiempos de la gran tribulación. ¿Qué significa el número 666? El número de la bestia es dado como para mostrar la sabiduría infinita de Dios y ejercitar la sabiduría de los hombres. El número es número de hombre, calculado de la manera habitual de los hombres, y es 666. Permanece como misterio qué o quién está representado por esto. Este número ha sido aplicado en casi cada disputa religiosa y se puede dudar razonablemente si se ha descubierto ya su significado. Distintas interpretaciones sobre lo que significa el número 666, pero sí va a ser el número de identificación de la bestia y que va a estar asociado con su marca. Incluso en estos últimos tiempos a alguien se le ocurrió la idea de traducir el 666 a estos tres números romanos, que también puede escribirse como www, que son las siglas de Internet, World Wide Web. De esta manera se sugiere que la marca del anticristo o la bestia podría verse como un sistema de tecnología moderna. O sea que esto va a ser algo con carácter moderno, la tecnología que va a estar identificando este número 666. Con tales informaciones, el microchip podría sustituir la tarjeta de plástico, documento de identidad, pasaporte, etc. Nadie podrá retirar el dinero del banco, recibir las prestaciones del gobierno, o sea, pensiones, subsidios, ni comprar ni vender cualquier cosa sin tener implantado el microchip bajo la piel. Además, para poder emitir la señal, el microchip debe estar provisto de una pila de litio especial constantemente recargada por las variaciones de temperatura del cuerpo humano. Más de 1.5 millones de dólares se invirtieron en averiguar en qué lugar del cuerpo la temperatura varía más rápidamente. Se hallaron solo 2 lugares para implantar el microchip y recargar la pila, o sea, la batería: la frente, en la raíz del cabello y en el dorso de la mano derecha. Ven que cómo es que la Biblia se cumple delante de nosotros, cómo es que la ciencia y los científicos le dan cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios le mostró al apóstol Juan esto casi 2000 años antes de que se hiciera la investigación científica y en efecto confirmara que los mejores lugares para ponerle este microchip es en la frente o en la mano derecha? Vamos a ver un video de cómo podría funcionar esta tecnología en los tiempos finales, especialmente a la hora de comprar en el supermercado o en cualquier tienda. Uno va a pensar que esa persona se está robando mercancía. La gente lo mira, las cámaras de seguridad, y se está echando todo en su saco, que tiene bastante bolsillo. Todo el mundo lo mira con esa cara, como quien dice, se está robando. Los que pasan por ahí lo miran, personas de edad avanzada, dicen, para Dios, pero ese tipo está robando. Luego pasa por un escáner, el guardia le dice, espérate, caballero, se te olvidó el recibo que tengo. Así es que ahí estamos viendo cómo es que la tecnología ya está.
Ya esta tecnología del microchip está listo, que solamente falta que se implemente para el fin que dice la Biblia, hacer que la gente haga compra, pueda vender el mercadear, y si no, se va a tener que morir de hambre. Nosotros hemos visto cómo esta tecnología del microchip ha ido evolucionando, no solamente se limita a la compra y venta de artículos, también se está usando esta tecnología, por ejemplo, para rastrear a los pacientes de Alzheimer, que muchos de ellos corren riesgo de irse de sus hogares y como no tienen sentido de dónde vienen ni hacia dónde van, pues se pueden perder con mayor facilidad y algunos de ellos dicen, pues vamos a usar esto para rastrearlos, para poder localizarlos y así salvarle la vida. Pero por otro lado, estamos viendo cómo la tecnología prácticamente está ready, está listo para cuando simplemente el gobierno del anticristo, donde a cada persona se le va a decir, mira, de la única manera que tú vas a poder sobrevivir es llevando esta marca y ya la ciencia dice dónde es que va, que confirma lo que dice la Biblia, que es en la frente o en la mano derecha, pero sabemos que estos son tiempos finales y todo está prácticamente listo para el sonar de la trompeta y la iglesia sea arrebatada hacia el reino del cielo y la tierra se va a quedar vacía de la iglesia no va a estar en la tierra, va a estar dejada para que pase la tierra por 7 años de la gran tribulación, donde si es ahora como iglesia se nos está haciendo difícil mantener la salvación, imagínese en esos tiempos donde te pongan a escoger entre salvar tu vida, salvar tu familia, poder darle de comer a tu familia o salvar tu alma, negar el gobierno del anticristo, no querer majarcarte, adorar a Dios, no querer adorar la imagen que se levante. Así es que estamos en unos tiempos donde todavía tenemos la oportunidad de salvarnos, dice la palabra, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Así es que vamos a concluir con este estudio del capítulo número 13 en esta noche. El próxima semana estaremos viendo los capítulos 14 y 15, donde tiene que ver mucho con aquellos que se dejen marcar por este sistema de gobierno político y económico del anticristo y el sistema religioso del falso profeta. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y vamos a despedirnos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por esta noche donde tú has permitido a este siervo inútil, Padre amado, exponer la palabra. Permite, Señor, que cada día nos sigamos enamorando del estudio de la palabra del Señor y que tú nos prepares, Señor, en espíritu y en verdad para no solamente escapar de nuestra escapar con nuestra salvación, escapar, Dios mío, de este mundo que cada día va en bancarrota espiritualmente hablando, sino que podamos enseñar a otros, discipular a otros por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano, cada amigo que estuvo conectado en esta hora, en este estudio, que juntos podamos aprender de ti, que tú eres la fuente que nos das el pan y el agua a vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo y será hasta la próxima semana con otro capítulo más del estudio de Apocalipsis. Este es tu hermano Luis Daniel. Dios les bendiga.